Buenísimo. Listo. Bueno, ahora sí, le damos las bienvenidas a todos. Muchas gracias por participar de este webinar con nosotros en estas charlas. Como parte del ciclo de charlas de la SPWA del año 2025, tenemos el pozo y el prompt. Cómo la inteligencia artificial redefine nuestro trabajo en oil and gas. Nuestros oradores, Camila Juan Suriano y Juan Echagüe. A continuación, si quieren, les dejo espacio para que comiencen con la presentación. Los que quieren pueden ir dejando sus consultas en el chat. Al final de la charla las compartiremos y tenemos los últimos 10 minutitos para preguntas, si no. Buenísimo, Pau. Muchísimas gracias. ¿Se me escucha bien, no? ¿Ahí? Sí. Sí. Buenísimo. Particularmente a todos, muchísimas gracias por sumarse en la presentación del día de hoy. Si les parece, vamos a dejar todo lo que son consultas en un bloque al final, y en el caso de que queden consultas sin responder, quédense tranquilos que vamos a estar compartiendo lo que son nuestros contactos para charlar un poco más a fondo luego de la presentación del día de hoy. Si nos permiten, antes de presentarnos, con Juan nos gusta siempre traer un rompehielo. En este caso los quiero llevar a una situación particular que a mí me ocurría. No me está ocurriendo hoy en día, pero a mí me ocurría. Esta imagen de la izquierda busca ser una representación de mi yo en el pasado, que llegaba los días lunes angustiada, total, los días lunes angustiada, reunida con el jefe. Justamente esta computadora vendría a ser de mi jefe, y en el cual me preguntaba, bueno, ¿qué salió de nuevo en cuestiones de inteligencia artificial y tecnología? Y yo lamentablemente llegaba del fin de semana descansada, tranquila, sin saber qué había pasado quizás, y me tenía que poner quizás en 40 minutos, en una hora, a buscar todo lo que yo podía y llegar con alguna novedad. De por sí, hace un tiempo pude desarrollar un agente con esta herramienta que ven acá, GenSpark. La realidad es que voy mutando de herramientas porque las buenas herramientas pasan a ser completamente pagas. GenSpark tiene una parte gratuita que me permitió hacer, por ejemplo, una búsqueda de distintos canales de YouTube que sigo en cuanto a novedades de tecnología, inteligencia artificial y demás, generar un resumen, buscar los últimos videos y no solo eso, sino que generar un mail enviándome la información que encontraba con cada uno de esos videos, ¿sí? Entonces esto me permitía llegar los días lunes, encontrar un resumen de todas las novedades de cómo se aplicaban y no solo eso, sino reenviar esa información a mi jefe. Imagínense el grado de felicidad que yo manejaba en esto, ¿no? Particularmente, quien les habla es Camila Juan Suriano. Yo soy ingeniera química. Trabajé muchos años en la industria de oil and gas, en principio en Sinopec y luego en CGC como evaluadora de formaciones. Y llegado el momento y el boom del Big Data, hice un salto en mi carrera y empecé a trabajar como científica de datos, abocada a este tipo de problemáticas y a otras industrias, pero desde el lado de los datos, del modelado de la inteligencia artificial. Hoy en día me desarrollo como líder técnico en los equipos de innovación, desarrollo e investigación, y asimismo en lo que vendría a ser ciencia de datos e inteligencia artificial con distintos clientes externos. Y tengo el agrado de trabajar en conjunto con Juan Echagüe. Muchas gracias, Camila. Mi nombre es Juan Echagüe. Muchísimas gracias por esta invitación para dar esta charla aquí. Muchísimas gracias a todos los que nos están acompañando. Yo soy director de investigación y desarrollo e innovación. En verdad no está actualizado el LinkedIn. Aquí en Bractia, que es una empresa del grupo Publicis Sapient, una empresa multinacional, y venimos trabajando desde hace más de una década en lo que llamábamos en esa época Big Data y no sabíamos lo que era, y ahora trabajamos esencialmente en inteligencia artificial y ciencia de datos, y tengo el privilegio de compartir ese trabajo con Camila. ¿Qué vamos a estar viendo el día de hoy? Bueno, el día de hoy vamos a estar haciendo un paseo, un recorrido por qué es la inteligencia artificial, la IA generativa y otras que hoy de por sí se está hablando y de forma bastante continua. ¿Qué podemos hacer con estas inteligencias artificiales y con la IA agéntica?
casos de éxito que traemos también desde Practia. ¿Qué nos va a traer el futuro en este contexto? ¿Qué empezamos a hacer el día de mañana? En particular, no es lunes mañana, pero podríamos empezar el día de mañana. Vamos a hacer un cierre y vamos a dejar un espacio a preguntas y respuestas. Así que, sin mucho más, ahí te dejo el espacio, Juan. Muchas gracias. Como esta es una organización de naturaleza basada en conocimiento, vamos a empezar bien por el principio, por definir las cosas de las que estamos hablando, qué es la IA, qué es la IA generativa, etcétera, etcétera. Esto es el resultado de haberle preguntado hace algunas semanas a una IA generativa qué es la inteligencia artificial en una frase, y es la capacidad de realizar tareas que tradicionalmente requieren inteligencia humana, como el aprendizaje, la resolución de problemas y el reconocimiento de patrones. Esta cosa tiene... Ustedes ya saben lo que es la inteligencia artificial, más o menos todos lo sabemos y todos convivimos con ella, pero lo que tiene de gracioso esta definición o de interesante es la expresión tradicionalmente requieren inteligencia humana. Esas cosas tradicionalmente quiere decir que la tradición puede cambiar. Había cosas que antes requerían inteligencia, decíamos esto requiere inteligencia humana, y ahora estamos acostumbrados a confiársela a una inteligencia artificial. Por ejemplo, el recortarme este fondo acá atrás, que obviamente no existe, el recortar mi cabello para todo eso, y ahora ya nos parece que no decimos esto es inteligencia artificial, simplemente pasa que es inteligencia artificial. La inteligencia artificial tiene esa naturaleza de que es como una noción paraguas de un conjunto de tecnologías, algunas de las cuales se van metiendo dentro del paraguas de la inteligencia artificial y algunas de las otras van saliendo del paraguas de la inteligencia artificial porque ya no nos importan. Por ejemplo, el autofocus de las máquinas fotográficas. ¿Se acuerda que antes uno enfocaba? Si hay fotógrafos en la sala me van a decir yo sigo enfocando, pero antes todo el mundo enfocaba y hacía, después vino el autofocus, después perdió el nombre. Ya no existe ni siquiera el nombre de autofocus, ya las máquinas sacan fotos sin ningún problema. Entonces, esa es la naturaleza de la inteligencia artificial, que va metiéndose en lo que nosotros hacemos y va cambiando la idea de lo que tradicionalmente nosotros podemos hacer. Y atención, la frase de abajo también, por favor, la inteligencia artificial comete errores, por favor, hay que rechequear todo lo que dice. Adelante, por favor. ¿Por qué estamos hablando de inteligencia artificial ahora? Porque la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, ha alcanzado el nivel de las capacidades humanas en prácticamente todos los dominios. Si ustedes se encuentran en un dominio, van a encontrar una inteligencia artificial que lo hace mejor que la mayoría de los humanos, casi tan bien como el mejor de los humanos, y eso ocurre, y esto es lo que lo que tenemos abajo, lo que tenemos acá es una imagen que de izquierda a derecha tiene el tiempo que va pasando, y de arriba la capacidad que van teniendo distintas inteligencias artificiales sobre distintos temas, y los temas son los colorcitos que van apareciendo. Entonces, clasificación de imágenes, comunicación visual, etcétera, etcétera, etcétera. Y ven que está la línea punteada del nivel humano. El tema es que todas estas cosas se van acercando al nivel humano o se colocan por encima del nivel humano. Esa es la primera de las observaciones. La segunda de las observaciones es que lo hacen cada vez más rápido. O sea, las curvas son cada vez en pendiente más alta. Cada vez estamos siendo capaces de representar, de duplicar, de construir artificialmente sistemas que reproducen capacidades humanas y capacidades superhumanas. ¿Por qué esto está saturado al 100%? Porque no somos buenos todavía, quizás nunca lo seamos, así construyendo test para superhumanos. O sea, lo que sabemos es si la computadora es tan buena como nosotros, pero mejor que nosotros nos es complicado definirlo. De todas maneras, las inteligencias artificiales hay cosas que todavía no saben hacer. El ejemplo más clásico es plegar ropa. Así como uno parece tonto, pero hacer un robot que realmente pliegue una camiseta como uno lo puede hacer es una tarea muchísimo más difícil que reconocer un gato en una imagen o construir un poema, digamos. Adelante, por favor. En algún sentido, para los que viven para los que viven en Buenos Aires, mi frase para esto es: la inteligencia artificial es como Palermo. O sea, ahora todas las cosas se van transformando en Palermo, en alguna forma de Palermo se van transformando. Lo que tenemos aquí es un gráfico de Gartner, donde tiene en distintas columnas distintos modelos de inteligencia artificial.
los modelos generativos, que son los que están de moda, los modelos no generativos, que eran los que estaban de moda hasta hace 5 años, y después optimización, simulación, reglas, heurísticas y grafos, que son campos que vienen más bien de la matemática y de la estadística, pero que ahora se han adjuntado a Palermo, digamos, se han adjuntado los llamamos ahora inteligencia artificial porque eso da buen prestigio. Este gráfico lo van a poder leer con más cuidado o lo van a poder parar en el YouTube, porque lo que hay en las filas son distintas actividades humanas que tienen que ver con la industria de la que estamos hablando. Predicción y forecasting, planificación, decision intelligence, que es decidir quién tiene que tomar, qué manera decidimos, sistemas autónomos, segmentación, recomendación, percepción, automatización, detección de anomalías, con todo lo que tiene que ver con mantenimiento, generación de contenidos. Y lo que dice es, cada tipo de problema hay un tipo de inteligencia artificial es mejor o peor. Digamos, las H de verde son los high, entonces, digamos, si lo que queremos es cosas que tienen que ver con automatización, entonces, bueno, Machine Learning no generativa es lo mejor, y las reglas heurísticas es lo mejor, y los modelos generativos, y los grafos más o menos, etc. Entonces, es como una guía para decir, hasta ese nivel hemos llegado de clarificación de esto. Es una guía para decir, si yo voy a hacer este tipo de tareas o quiero usar inteligencia artificial en este tipo de tareas, es este tipo de inteligencia artificial que a mí me sirve. Esto, que es del 2024, ahora debería ser actualizado por Gartner. Adelante, por favor. Porque han aparecido otras técnicas de inteligencia artificial que yo llamaría not so common, porque en el primero ponía inteligencias comunes, técnicas comunes, de las que vamos a hablar. Una es la inteligencia artificial agéntica, donde volvemos al viejo concepto de agente de la inteligencia artificial, que nació con la inteligencia artificial, pero también volvemos a la noción de agency de los humanos, de el poder de tomar decisiones y ejecutarlas. Y después otra cosa que todavía no tiene un nombre muy bueno, que se llama inteligencia artificial postgenerativa, que es aquella inteligencia artificial que estamos construyendo o que va a venir en el futuro, que es mejor que la generativa, que busca resolver algunos problemas propios de la generativa. No nos digo como para construir los mismos dibujitos que hizo Gartner, pero sí para marcar que en la próxima versión Gartner va a tener que agregar un par de columnas. El siguiente, por favor. Bueno, entonces un poquito de acá de resumen. Lo de la IA forma casi un continuo, digamos, de mejora de la capacidad de pensar o de la inteligencia. Lo que tenemos es lo que conocíamos hace 15, 20 años cuando íbamos y nos hablaban de, bueno, posiblemente algunos de ustedes no, pero nos hablaban de los tableros y la construcción de los tableros y no sé qué, cuya pregunta principal es, ¿qué es lo que sabemos? ¿Qué información tenemos? Ponémela en un tablero que yo la puedo mirar. Después vino la IA predictiva con todo esto de el forecasting, la predicción del churn, la predicción de cuándo van a fallar una máquina, etcétera, etcétera, que la pregunta es, ¿qué deberíamos hacer? Ahora lo que ha llegado hace 4 años es la guía generativa, que esencialmente es ¿qué puedes hacer por mí? O en este momento deberíamos decirlo más bien, ¿qué contenido podés generar por mí? ¿Podés hacer este resumen? ¿Podés leer esta factura? ¿Podés hacerme, bueno, y ahora empezamos, podés hacerme un video, podés hacerme un podcast, no sé, podés hacerme una cantidad de cosas, pero es generar un contenido. Y la guía agéntica, sobre la cual se va a expresar con más detalle Camila, tiene que ver con realmente qué podés automatizar o qué podés, realmente la versión de qué puedes hacer por mí. Que no sea generar un contenido, que sea hacer una acción que tiene efecto en el mundo real. Y es más, en las versiones más avanzadas, que implementa el ciclo de Denis. Denim. El ciclo de Denim, el ciclo de planifico, actúo, miro qué tal me fue, y después mejora la planificación. Plan, do, check, act. ¿Sí? Eso es lo que hace la inteligencia artificial agéntica, o sea que se va apoderando de uno de los grandes logros del management del siglo XX, digamos, como concepción. Adelante.
¿Por qué estamos hablando de esto? Porque, bueno, porque la estamos usando cada vez más en oil and gas. Este es un dibujito que muestra a lo largo de la cadena de oil and gas, es una predicción hecha por IBM, cuántas organizaciones relevadas están utilizando hoy la inteligencia artificial en alguna de sus variantes a lo largo de la cadena de valor de oil and gas y cuántos la van a utilizar dentro de los próximos 3 años. O sea que esencialmente lo que está diciendo es del 70% para arriba de la gente lo va a estar usando en sus operaciones cotidianas, en alguna manera. ¿Sí? Hoy ese número anda alrededor del 20 y el 40%. Adelante. ¿Qué es lo que justifica esto? Esto justifica los estudios que ellos hicieron. Esto en verdad viene de otro informe y no puse dónde es, pero en la próxima versión lo vamos a poner. Nos dicen realmente cuáles son los beneficios que se van obteniendo aquellos que están utilizando la inteligencia artificial. Entonces, 15% en la producción, 26% en la utilización de los assets, de las maquinarias, de los aparatos, un 27% de mejora en el uptime de la producción, eh, 18% de mejora de la productividad de los empleados, 18% de caída de los costos operacionales y el impacto sobre el medio ambiente. Mejor eficiencia energética, reducción de las emisiones de carbono y una reducción sensible de los incidentes operacionales. Estas cosas hoy esencialmente son logradas a través de lo que llamamos la inteligencia artificial clásica, excepto la parte que viene con Employee Productivity, donde hay un poquito de inteligencia artificial generativa. Hoy esencialmente Oil and Gas está utilizando la inteligencia artificial clásica y está metiéndose a utilizar inteligencia artificial generativa dentro de aquellas tareas que son más bien cross a todas las industrias. No va a pasar eso con la inteligencia artificial agéntica y las próximas que van a venir. Y a sostenibilidad le falta una D. Adelante, por favor. ¿Qué es lo que nosotros estamos esperando? ¿Qué es lo que espera McKinsey? Es que el 70% de las actividades empresariales, de casi todas las ocupaciones, se van a poder automatizar de aquí al 2030, utilizando inteligencia artificial, lo que va a agregar billones de dólares al valor de la economía global. O sea, miles de millones de dólares va a ser el valor que se va a generar a través de la inteligencia artificial, a través de toda la economía. Esos billones de dólares, siguiente, hoy en principio no están, sí, estos billones de dólares es la justificación por lo cual los CEOs están mirando la inteligencia artificial con tanto interés. Si le preguntamos a la gente cuál va a ser, o a los CEOs, cuál va a ser la tecnología que más va a impactar en los próximos años, el 60% responde inteligencia artificial. Después viene muchísimo más abajo, digitalización, automatización, captura de carbono, analytics, etcétera, etcétera. Pero claramente estamos en el momento en que la inteligencia artificial está cubriendo el máximo, llegando al máximo de las expectativas. Si ustedes miran los gráficos de Gartner que muestran las expectativas cada año en la cúspide hay una forma de la inteligencia artificial. El año pasado era la inteligencia artificial generativa, este año es la inteligencia artificial agéntica, el año que viene será alguna otra inteligencia artificial, el año anterior era alguna otra inteligencia artificial también. Estamos en un momento de una ola en que la inteligencia artificial, ustedes lo saben, está transformando la forma en que vivimos y la forma en cómo hacemos negocio. Adelante, estoy ocupando muchísimo tiempo. No, para nada. Ahora está. Para nada, Ahora para sí. nada. Ahora habla vos. Totalmente, sí. Entonces, paremos un segundo lo que comentaba recién Juan y vamos con algunas noticias, algunas breaking news que hay, sobre todo en lo que es inteligencia artificial. Estoy segura que se habrán cruzado con las noticias de Nano Banana, el poder que hoy en día tiene la capacidad de generar imágenes con cierta calidad y respeto en cuanto a sus rasgos, lo que viene a atentar con Photoshop. Eso desde el lado, si lo quieren pensar, más del marketing, pero
Hoy en día también es posible, por medio de estas herramientas, generar el avance, por ejemplo, de la corrosión de ciertos equipos, sin necesidad de esperar que se corroan esos equipos, con una calidad tan buena que permite que el modelo se entrene y directamente se pueda llegar a aplicar, ¿sí? Entre otros, bueno, el agente que le mencionaba, ni bien arrancamos lo que fue la presentación. Esta es su versión anterior en otra herramienta que, como les comentaba, hoy en día es paga porque era sumamente interesante, pero nos permiten tener pequeños agentes con baja autonomía para determinadas tareas, como mantenerse al día con la tecnología, como, por ejemplo, regular la prioridad de lo que son los mails en nuestra bandeja y las acciones que tenemos que hacer ese día o esa semana. Y así, muy rápidamente, también está pasando un video acá de una herramienta que se llama Gamma, que permite, en ese tiempo que ustedes están viendo y en el que yo estoy hablando, generar una presentación de agéntica en cuestión de segundos, ¿sí? Todo esto está pasando en estos momentos mientras nosotros estamos haciendo esta presentación. Pero detrás de todo esto, ¿qué es lo que hay? Me van a decir, bueno, es probable que haya magia. No, realmente no es magia, sino que están estos grandes modelos de lenguaje. Muy probablemente muchos de ustedes habrán escuchado sobre LLM, modelos de lenguaje y demás, o si no habrán escuchado quizás de los modelos, ChatGPT probablemente, Gemini, Llama, y entre otros. Detrás de estos grandes modelos de lenguaje hay redes neuronales, hay arquitecturas llamadas transformer, que no son transformer la película, que sino es una estructura especial, pero tenemos que entender que son modelos que están entrenados con un montón de información, ¿sí? Un espacio súper amplio de información. Y son modelos que son capaces de interactuar con nosotros en el lenguaje natural, así como yo estoy hablando en este momento. Ni con unos y ceros, ni con código, ni con cosas raras. Esto permite que no solamente gente que entiende de tecnología pueda utilizarlos, sino que pueden utilizarlos hasta chicos de 5 o 6 años, ¿sí? O personas de distintas carreras o de distintas industrias. Estos modelos, luego de lo que fue el boom de ChatGPT, fueron avanzando y avanzando y avanzando, llegando a un punto que hoy en día estamos hablando de modelos con razonamiento entre muchas comillas. Ese razonamiento son una serie de etapas lógicas en las cuales el modelo está obligado a recorrer, a pasar. Entonces, la respuesta que esos modelos generan son muchísimo más precisas, más robustas y demás. ¿Tarda más tiempo en generar la respuesta? Sí, pero vale la pena, ¿sí? Sobre todo en situaciones en donde el resultado de estos modelos es sumamente importante. Por cierto, recuerden lo que dijo nuestro amigo Claude, hay que validar todo lo que se genera con esta inteligencia artificial. Y lo bueno de todo esto también es que hoy en día está avanzando todo tanto que hasta salen modelos, no sé si habrán escuchado de GPT-5, que decide o orquesta modelos por detrás. ¿Qué viene a hacer esto? Yo le hago un pedido y este modelo decide si me va a responder con modelos sin razonamiento o con modelos con razonamiento. Y a partir de ahí, arma la respuesta que tiene que armar, ¿sí? Entonces, es importante entender que nuestro papel de generar la instrucción es sumamente relevante. Y es tan relevante que esa instrucción, que se llama prompt, tiene todo un universo aparte, tiene técnicas por detrás, tiene partes como las que menciona ahí la imagen, se le puede dar un rol, se le puede dar obviamente la instrucción, contexto, datos o información de entrada e indicarle qué tipo de salida estoy necesitando. Es tan relevante todo esto que imagínense que hasta salen roles en empresas para ingenieros en prompts, o que piden determinados roles que tengan aptitudes de prompting, de pronteo, que sepan utilizar herramientas de inteligencia artificial, que se conviertan en lo que hoy en día se está empezando a acuñar como terminología, en un centauro. Un centauro es aquel que utiliza la inteligencia artificial para impulsar las tareas del día a día, ¿sí? Entonces, nuestra idea también con esta charla que brindamos hoy es impulsarlos a que recorran ese camino. En el caso de que no hayan utilizado todavía inteligencia artificial, en el caso que sí la utilicen, a recorrerlo todavía con un paso mucho más firme, ¿sí? Un poco tomando lo que comentaba hace un ratito Juan de los agentes, en comparación con lo que en un principio eran modelos de reglas duras o modelos luego machine learning tradicional,
que es ampliamente utilizado en la industria, vienen justamente los agentes. Estos agentes siguen el ciclo de Denning que comentaba hace un ratito Juan, apuntan hacia un objetivo y generan acciones y toman decisiones para lograrlo. Estamos hablando de inteligencia artificial que genera acciones y toma decisiones, en algunos puntos, hasta de forma completamente autónoma, ¿sí? Son conjuntos de modelos de LLMs que, no sé, por ejemplo, procesan determinada información, documentación o proceso y charlan con otro LLM que evalúa qué de todo eso que se está generando es lo más óptimo. Y a partir de ahí, larga la acción que puede llegar a ser, no sé, enviar un mail, corregir determinada variable, generar determinada acción preventiva. ¿Sí? De ahí la relevancia de que hoy en día se esté hablando de inteligencia artificial agéntica. Pero sin dirección no hay acción. Y esto se refiere a que todas las herramientas de inteligencia artificial están avanzando un montón, pero si uno no encuentra el propósito de uso de esta inteligencia artificial, no deja de ser otra herramienta poderosa más. Entonces es importante que ustedes detecten en su día a día qué tareas realizan que son repetitivas, que les llevan un montón de tiempo, o por ahí, en una escala un poco mayor, proyectos en donde quizás se podría impulsar o optimizar incluyendo inteligencia artificial, ¿sí? Pero todo eso es dirección de ustedes, ¿sí? La creatividad de ustedes, de cómo se implementa, ¿sí? Entonces es importante que entiendan que todo esto funciona en conjunto y en sinergia con ustedes, centauros. Un caso de aplicación real, no este de la imagen, que si no vieron Black Mirror se las recomiendo muchísimo. Este es justo del último episodio de la última temporada, así que aprovechen y vayan a verlo. Es un caso, por ejemplo, de validación de pagares. Esta empresa de por sí tenía un proceso de validación manual en el cual le llegaban pagarés, documentación escaneada, validaba que fueran reales, que fueran documentos que coincidían con una determinada base de datos de gente que estaba en esa empresa. Y una vez validado todo ese proceso, se generaba luego la acción subsecuente, ¿no? Consecuente. Este proceso fue reemplazado casi en su totalidad por un agente de baja autonomía. Un agente que combinaba LLMs para procesar todo lo que eran las imágenes, los documentos, validar que fueran reales, evaluar que los datos tuvieran coherencia, chequearlos con lo que eran base de datos, y a partir de ahí largaba una acción, un proceso, ya fuese en caso negativo hacia el usuario, decirle, bueno, agrega bien el documento, trata de sacarle mejor la foto, lo que sea, o internamente para que ese pagaré se terminase de validar, ¿sí? Pero bajándolo un poco más a la industria que nos compete, al oil and gas, podríamos incluir inteligencia artificial, y de hecho venimos incluyendo inteligencia artificial en todo lo que es identificar anomalías, ¿sí? Puede llegar a ser en equipos, puede llegar a ser, por ejemplo, en ventas, en producción, identificar anomalías, predecir fallos, generar alertas tempranas que eviten que el equipo se termine de romper, sino que nos permitan hacer quizás algo preventivo y alargar muchísimo más ese tiempo de vida útil. Activar protocolos de emergencia, recomendar acciones, esto apunta mucho más a lo que es agéntica, ¿sí? A partir de evaluar si determinados patrones, determinadas variables se están comportando de forma anómala, es generar pequeñas acciones correctivas sobre determinados parámetros, presión, temperatura, parámetros que uno pueda controlar, que uno pueda monitorear. Y asimismo, optimización de recursos, evaluación de planificaciones, ¿sí? Yendo una escala más abajo, un doble clic más, podríamos decir, bueno, a ver, la inteligencia artificial más allá de los proyectos me puede ayudar e impulsar en mis tareas concretas. Puede automatizar clasificación de documentos, como por ejemplo, recibimos contratos o recibimos distintos tipos de documentación, que son un montón de hojas, un montón de quizás palabras técnicas que quizás uno no está familiarizado. Entonces la inteligencia artificial te permite captar la información relevante en el caso de que sea algo que tenga acciones y que tenga responsables,
captar concretamente con quién tengo que ir, a quién le tengo que facilitar esa información, o quién sabe, a través de un agente, hacer que esa facilitación de información se produzca de forma automática, ¿sí? Extracción de información clave, resúmenes, puntos principales, creación de presentaciones, preparación para una presentación. Ya tengo el documento, tengo la presentación. Bueno, ¿qué preguntas me pueden llegar a hacer en pos de esto? ¿Cómo me tengo que preparar para esta audiencia? Pero, ¿cuándo conviene ir y automatizar con inteligencia artificial y cuándo conviene hacer? Hacer quizás en su totalidad o hacer en combinación con inteligencia artificial, no delegarlo completamente. Obviamente tareas que requieren juicio ético, emocional, contexto profundo, que son tareas críticas, que un error en eso que ustedes generen es crítico, catastrófico, que no tienen suficiente información como para que algo se pueda automatizar o no tiene una repetitividad o estacionalidad que les permita saber que siempre se va a comportar de la misma manera, son tareas que son recomendadas que tengan la atención de ustedes, ¿sí? Sobre todo este tipo de tareas. Es probable que haya alguna parte de esa tarea que sí puedan utilizar inteligencia artificial, pero no la pueden automatizar por completo. Los LLMs, la inteligencia artificial, no tiene juicio ético, emocional, ni de valor. Esa parte, ese ingrediente, se lo damos nosotros. Y desde el otro lado, desde la automatización en sí, ¿qué podemos automatizar? Patrones repetitivos, tareas que nos consumen muchísimo tiempo, tareas que son de baja criticidad, donde tengo un montón de información histórica, donde es algo que es bastante repetitivo, donde no hay necesidad de que el humano esté supervisándolo, ¿sí? Todo ese tipo de tareas muy probablemente las pueda automatizar en un gran porcentaje. No se olviden nunca de revisar la información y lo que generan con inteligencia artificial. Algunos casos de éxito, en este caso de inteligencia artificial tradicional, es por ejemplo el monitoreo, el control, la detección de anomalías y, ¿por qué no?, la caracterización de estas anomalías. Este equipo, particularmente un compresor, lo que se hizo es, a partir de todas las variables con las que contamos de control, de presión, de temperatura, de vibración, detectar patrones anómalos por dentro del rango de trabajo. A partir de ahí, de esa detección, lo que hicimos es caracterizar grupos, porque imagínense que todo lo anómalo que uno detecta no necesariamente es la misma falla. Entonces, a partir de esos grupos, lo que hicimos es ir un paso más y caracterizar qué variables identificaban esos comportamientos anómalos en esos grupos. Entonces, a partir de esa caracterización, no solo éramos capaces de detectar anomalías en comportamientos anómalos, sino que a su vez podíamos entender de qué se trataba y ofrecer una acción preventiva o correctiva dependiendo sea el caso, ¿sí? Imagínense que hasta este punto no le salta la alerta al operario que está monitoreando porque estamos dentro del rango de trabajo, ¿sí? Entonces de ahí también ganamos tiempo, que es algo importante, sobre todo en lo que es monitoreo de equipos. Por otro lado, este caso de inteligencia artificial generativa se aplicaba justamente a un número bastante importante de contratos que esta empresa recibía y necesitaba catalogar, no solamente en cuanto a tipo de contrato, a dónde apunta y demás, sino qué secciones tenía, qué temas se trataba, cuáles eran los principales actores, y a partir de ahí, de esa clasificación, generar una mayor aceleridad en lo que es la entrega de esa información a las áreas que son responsables de obtener esta información y accionar en consecuencia. Entonces, imagínense que se gana muchísimo tiempo, sobre todo en lo que son envíos y cadenas de mails. Bueno, esto ayuda muchísimo a entender de qué se tratan estos contratos y acelerar muchísimo el consumo y el agregado de valor con esta información.
Otros casos de éxito que nunca por tiempo llegamos a contar son detección de fraudes, monitoreo de instalaciones industriales, ya sea por dron, ya sea por imagen, ya sea por variables, detección de indumentaria y elementos de seguridad por medio de procesamiento de imágenes, gestión de reclamos. Acá también tenemos un clasificador con inteligencia artificial generativa que toma el reclamo, entiende de qué se trata y lo manda hacia donde lo tiene que mandar, o le da quizás una guía de qué hacer, por ejemplo, en el caso de que sea algo en lo que se pueda llegar a actuar. Asistentes de políticas internas, optimizaciones de cargas de camiones, de pala camión, en una minera a cielo abierto, predicción de consumo de combustibles, alertas tempranas en fallas de distintos equipos, en este caso del elemento de choke en el calentador de producción, entre otros casos de éxito. Y Juan, Te ¿qué nos va a traer adelantaste, el futuro? ¿Qué nos va a traer el futuro? te adelantaste un slide. ¿Sí? Pon el anterior. Gracias. Ay, perdón, mil Antes, disculpas. no, pero eso sí, siempre es un placer conversar dar una charla contigo. Pero antes de pasar a el siguiente tema, quería hacer 4 comentarios, porque siempre que escucho a Camila se me ocurren cosas que me inspiran lo que ella dice. La primera cosa es, ¿cómo hacemos para elegir algo para hacer inteligencia artificial generativa? Es fácil, busquen aquello que deberían hacer. Busquen aquella tarea repetitiva de generar, los pagaré, armar cosas, leer cosas, todo lo que debe hacer. Ese es el primer candidato que ustedes tienen para utilizar IA generativa. ¿Cómo distinguen que no van a poder usar IA generativa? Y lo dijo muy bien Camila, es si depende mucho del contexto. Ustedes saben que cualquier teoría que depende mucho del contexto es una teoría que tiene problemas, o sea que no estamos embromados. Y pasa lo mismo con la inteligencia artificial generativa. Si le ponemos inteligencia artificial generativa en algo donde necesita muchísimo contexto, no va a funcionar bien. Prácticamente ninguna de esas técnicas va a funcionar bien donde tiene mucho contexto. Se los estoy contando porque lo estoy padeciendo ahora. Estamos tratando de resolver un problema que tiene que ver con el aseguramiento de calidad y requiere muchísimo contexto de la gente que conoce sobre esto y que conoce sobre el otro y que conoce sobre el otro, y no llegamos a avanzar porque es tanto el contexto que se necesita y tan variado que no llegamos a avanzar con eso. Para los agentes es diferente que para para elegir cuándo construir un agente, es diferente que para hacer una cosa de IA generativa. Tenemos que buscar hacer como un cruce entre los procesos y las personas, y ahí, entre los procesos y los roles, y elegir en un cruce ahí, decir, bueno, ¿cómo lo está haciendo ahora y cómo lo podríamos mejorar? Cuando estamos hablando de agentes, y cuando Camila habla de agentes, no está hablando de superhombres, no está hablando de que cuando hablamos de centauros, no estamos hablando de que voy a construir una inteligencia artificial que va a reemplazar todo mi trabajo. Estamos hablando de que voy a construir un agente que me va a ayudar a una cosa, como mostró Camila al principio. O sea, ella no construyó un agente que reemplaza a Camila en todo su trabajo. Es un agente que la apoya en la realización de una tarea, que era traer las novedades sobre esto. Entonces, cuando pensamos en los agentes, lo que tenemos que pensar es una de las tareas, una de las cosas que hago dentro de los procesos de la organización, cómo lo estoy haciendo ahora y cómo lo podría hacer utilizando inteligencia artificial que tome alguna decisión o que tenga un cierto grado de autonomía. Esencialmente, Camila estaba hablando de agentes de baja autonomía, que son los que tenemos ahora, y estamos imaginando en el futuro agentes de más alta autonomía, para los cuales necesitamos desarrollar mejor. Necesitamos tenerlo hoy, pero necesitamos desarrollarlo mejor. Una guía de aplicación responsable de estas cosas. O sea, no en cualquier lugar se pueden aplicar agentes, no en cualquier lugar se puede aplicar inteligencia artificial. Como nos enseñó el siglo XX, no porque podamos hacer una cosa la tenemos que hacer. No todas las cosas técnicamente posibles son moralmente aceptables. Entonces, hay que tener una guía, hay que tener una guía en serio, una guía en papel, escrito, que dice, esto se puede hacer, esto no se puede hacer, este es el límite, lo de allá no se puede hacer, puede ser bueno, puede ser malo, lo veremos después, actualizaremos ese documento, pero por ahora no lo hacemos, digamos. Ahí
estas cosas tienen un tan alto impacto que, que es necesario de entrada, lamento decirlo así, pero es necesario de entrada establecer un marco a donde nosotros nos vamos a llegar. Porque antes la inteligencia artificial generativa siempre se le entregaba el resultado que sigue pasando, se le entrega un ingeniero, y es el ingeniero el que evalúa y el que mira qué es lo que va a hacer. La inteligencia artificial generativa y agéntica no pasan necesariamente por un ingeniero. Entonces, o por un ingeniero o por una persona que Camila es ingeniero y yo también, y los varios de los que están acá, por eso soy un ingeniero, pero lo de la IA generativa y agéntica no necesariamente pasa por una persona responsable, entonces hay que tener especial cuidado con eso. Bueno, listo, estos son los comentarios que me despiertan siempre las charlas de Camila, por eso me gusta charlar con ella. ¿Qué nos traerá el futuro? Esa es la pregunta. ¿Qué nos traerá el futuro? ¿Qué nos trae el futuro? No es tan difícil saber qué es lo que nos va a traer el futuro, porque, como muy bien dice, y ahora sí pasamos al siguiente slide, el futuro no es algo que va a venir. El futuro es algo que ya está acá. Lo que pasa es que no está distribuido de manera uniforme. Esta es una frase de William Gibson, que entre otras cosas inventó el término ciberespacio y escribió las cosas cyberpunk, pero es recontra útil para pensar, para decir cuál es mi futuro, y yo miro alrededor y veo las cosas que están ocurriendo, y algunas de esas cosas que están ocurriendo es mi futuro. Entonces, ahora yo les quiero contar, si nos invitan otra vez, podemos dar una charla sobre una cantidad de futuros que están existiendo por ahí. Ahora yo les quiero hablar de un futuro, no sé si puse uno o dos, futuros en particular. Siguiente, por favor. Este año, la inteligencia artificial acaba de ganar las medallas de oro ganó medallas de oro en las Olimpiadas Internacionales de Matemáticas. Algo que normalmente ganan los jóvenes que después se transforman en los grandes matemáticos. Para ganar la medalla de oro no es que haya una medalla de oro por vez, sino que tenés que llegar a cierto nivel de resolución de unos problemas, con una cierta cantidad de horas y con una cierta disponibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y este es el primer año en que no una, sino dos inteligencias artificiales llegaron a nivel de medalla de oro dentro de las matemáticas. Esto no es inteligencia artificial generativa, no es que aproximaron y bueno, y esta vez le pegaron y la próxima vez puede ser que no le peguen. Esto es una inteligencia artificial que mezcla el razonamiento matemático. No tengo tiempo para explicarlo ahora, pero ¿se acuerdan cuando ustedes hacían matemáticas y tenían que resolver un teorema y de repente decían, bueno, elegí el punto medio entre este y el otro y entonces trazá una línea que no sé qué, que a alguien se le tenía que ocurrir esa idea? Bueno, estas cosas utilizan la inteligencia artificial generativa para generar esas cosas. Ahora, ese punto medio no implicaba ninguna aseveración. Entonces se utiliza matemáticas clásicas para hacer el razonamiento y se utiliza IA generativa para esos puntos, así, esas ideas que esto me simplifica las cosas, esto me ayuda a avanzar. Que hayamos llegado a un nivel tan alto de matemáticas es impresionante. ¿Por qué? Es la siguiente, por favor. Porque pensamos desde Galileo Galilei en adelante que las matemáticas son el lenguaje en el que está escrito el lenguaje del universo. Eso decía Galileo Galilei. Eso quiere decir que si dominamos la matemática, vamos a poder dominar la física, vamos a poder dominar la química, vamos a poder dominar la ingeniería y vamos a poder dominar oil and gas y vamos a poder dominar todas las otras cosas que aprendemos en ingeniería. Todas las cosas que de alguna manera están basadas en las matemáticas, de última van a ser, no digamos pasto, digamos lugar de producción de conocimiento y de acción a partir de inteligencia artificial. Eso fue lo que pasó este año con el Premio Nobel de Química. O sea, la inteligencia artificial que pudo resolver las matemáticas, que son los mismos tipos que estaban acá, pudo resolver problemas importantísimos de física, en particular el plegamiento de proteínas, que es un problema extremadamente difícil. Entonces, así, la inteligencia artificial va a ser física, va a ser química, va a ser ingeniería, no la inteligencia artificial generativa que manejemos hoy, posiblemente no la inteligencia artificial agéntica que manejemos hoy, sino va a tener algún nombre mejor que postgenerativa, pero va a ser una mezcla de inteligencia artificial generativa con alguna de estas técnicas formales que nos den la seguridad de que estamos realmente obteniendo la verdad y no estamos obteniendo simplemente una frase bonita. Por eso,
es que posiblemente, aunque no estemos en aunque la IA generativa no sea lo más útil para la parte más hard de oil and gas, sí posiblemente podamos utilizar IA generativa, IA postgenerativa para eso. Y por eso, por ejemplo, está esta gente de esta empresa que es autoformalización y creación de una superinteligencia que se dedica esencialmente a eso. O sea, un sistema que se llama Gauss, que es un agente que se va formando y que va aprendiendo y que, como ellos dicen, si resuelvo matemáticas, puedo resolver cualquier cosa, digamos. Esa es la apuesta de la guía postgenerativa hoy. Adelante, por favor. Bueno, y mientras no viene la guía generativa, ¿qué corno hacemos el lunes? Bueno, para aquellos que no están, que están comenzando en el camino de la inteligencia artificial, nosotros creemos que hay tres cosas que hay que tener para poder empezar. La primera cosa es que hay que tener una buena razón de negocios, un objetivo de negocios, que es lo que quiero obtener. Una segunda cosa que son los casos de uso, que es realmente lo que voy a construir en pos de ese objetivo de negocio. Y una tercera cosa que es un grupo especializado, como lo llamamos, un centro de experticia que pueda enfrentar esas tareas y empezar. Cuando tengo armado esas tres cosas, puedo empezar este ciclo ágil, este ciclo más relacionado con la creación de software que con lo que solemos hacer en Oil and Gas, digamos, para empezar a producir versiones cada vez mejor de la inteligencia artificial que vamos necesitando. Si ustedes dicen, ¿cuál es el camino que necesita mi organización atravesar para introducir inteligencia artificial? Este es el camino que tienen que hacer. Y esto se refiere a la organización. ¿Qué es lo que pasa en cuanto a las personas? Próximo slide. Lo que nosotros vemos es esto que llamamos el camino del centauro, digamos, que es la persona utilizando un conjunto de herramientas de inteligencia artificial. La idea es que la capacidad de la persona de ser creativo, de manejar el contexto, de manejar grandes volúmenes de información, de manejar las interrelaciones sociales, se une con la capacidad analítica, la capacidad, sobre todo la capacidad infatigable de generar respuestas y de generar contenidos y de generar lo que sea. Lo que tiene una de las características fundamentales de la inteligencia artificial es que mientras sale electricidad no se va a cansar. Entonces vamos a tener todo lo que ustedes quieran y todo lo que se pueda generar. Vamos a estar, por supuesto, eso nos va a traer un problema, que espero que la parte de ayuda sustentable la parte de usabilidad, perdón, de usabilidad responsable nos libere, si no vamos a tener una invasión de cosas que sean fáciles de producir. Por ejemplo, podcast. Por ejemplo, presentaciones no tan buenas. En principio no tan buenas como estas, lamentablemente dentro de algunos años mejor que estas, pero sin el touch personal. Hoy hacer un podcast lleva aproximadamente 1 minuto de una computadora más o menos poderosa, o sea que una persona normal puede producir miles de podcasts o miles de spots miles de cositas de YouTube para publicar, digamos. Entonces, esa es la parte mala del centauro. Pero la parte buena del centauro es Disculpa, Juan, potenciar. quedan ¿Eh? 3 minutitos. Perdón, sí. La parte buena del centauro es potenciar lo que nosotros podemos hacer a partir de la inteligencia artificial en esa forma de colaboración. Adelante, me parece que ahora vuelve Camila. Buenísimo. Sí, igual solamente quedan conclusiones. De por sí, haciendo un poco, aunando todo lo que venimos atravesando en esta charla, la IA ya está atravesando nuestras tareas, el día a día de nuestros proyectos, sobre todo en lo que es oil and gas, como mencionaba en un principio Juan, en 3 años, en muchas de las etapas de la cadena de la industria de petróleo, va a estar atravesada en su gran mayoría por inteligencia artificial. La agéntica y la generativa están marcando una nueva era con todo esto que comentábamos, con la generación de contenido, con el acceso a información también, ¿no? El acceder a información, a comparar distintos escenarios en poco tiempo, y en cuanto a agentes, a generar acciones, ¿sí? En mi caso, a llegar todos los lunes con la información que necesito para comentar sobre nuevas tecnologías. Lo importante de todo esto es que la IA ya no es opcional, es puramente estratégica, como dice acá el slide, y que es importante que
empiecen a recorrer ese camino, que empiecen a utilizar y a impulsar sus tareas del día a día, sobre todo aquellas que son repetitivas, como comentábamos, y tenían determinadas características. Lo importante es eso, que empiecen a atravesar ese camino hacia convertirse en centauros. Último mensaje que traíamos para ustedes. Si están interesados en lo que es inteligencia artificial y computación cuántica, el miércoles 24 de septiembre, Matías Vilkis va a estar dando una charla abierta, así que los invitamos. Este de por sí es el QR para inscribirse en ella. Y creo que no teníamos más, así que dejo un ratito más si quieren el QR y abrimos a preguntas, a comentarios, a preocupaciones. Sí, los invitamos a que abran los micrófonos o levanten la mano si tienen alguna consulta. Mientras tanto, bueno, agradecerles enormemente, siempre un placer escucharlos y muy motivante el escucharlos. Gracias, Pau. Yo lo que le quería consultar es si ustedes por ahí tienen o llevan algunas estadísticas por ahí en nuestra industria de oil and gas, pero más hacia los sectores técnicos, en donde se utiliza más lo que es la inteligencia artificial. No sé, por decirlo, la rama de la petrofísica, geología, con el análisis de los datos. Buenísimo, Pau. De por sí, lo que es, separo en generativa y en predictiva. Lo que es generativa hoy en día está copando todo lo que son tareas cross, acceso a documentación, lectura de papers, generación de planificaciones, todo ese tipo de tareas, generar quizás el estudio de distintos campos, de distintos papers, encontrar similitudes, todo eso está empezando a atravesarse cada vez más con la inteligencia artificial generativa. Y predictiva apunta muy fuertemente a todo lo que es monitoreo en campo, todo lo que es control preventivo de equipos. Eso es más predictiva, pero tiene una pata súper fuerte en todo lo que es aplicación. Que ahí, bueno, agarra toda la parte de upstream. Hemos también trabajado muchísimo en lo que es transporte, regulación de transporte y demás. Hasta te diría que en lo que son estaciones de servicio, con monitoreo de consumo, de ventas, traqueo de tarjetas. Bueno, nada, puedes abarcar todas las etapas que componen lo que es la cadena de valor, ¿no? Buenísimo. Ahí le doy espacio a José para una pregunta que tiene la mano levantada. Dale, por favor, José, todo tuyo. Estás muteado por las dudas. Me parece que te tenés que desmutear vos, José. Ahí está. Ahí estás. Dale. Ahí estás. Ya lo logré. Primero que nada, un saludo cordial. Muchas gracias, Juan, Camila. Un saludo de la bella isla de Margarita, por donde andamos. Mira. Quería hacer un comentario y saber su posición, porque en una lámina que presentaron, Sí. donde se ven las inversiones en las tecnologías a futuro, y la IA, por supuesto, pues domina ampliamente, pero me llamó la atención el valor de 1% en una actividad paralela y que creo que tiene aún dentro de nuestras conocidas ciencias ficciones un papel importante en el futuro de todo esto y de nuevo es complementario a la IA, que es la robótica. ¿Ok? Al parecer tiene un valor bastante bajo, ¿no? Y creo que en paralelo con la inteligencia artificial, en pro de esta automatización, de este futuro un poco más de máquina, está muy bajo. ¿Qué opinan de eso? ¿Cuál es su impresión? Y si han tratado de meterse en esa dirección un poco. Y muchas gracias, muy buena presentación. Un abrazo. No, por favor, no sé ahí, Juan, si querés comenzar vos y... o A emito yo. ver, ¿cómo? O emito una opinión. Por favor. Bueno, Las si damas querés, primero. empiezo yo y te dejo ahí un espacio. De por sí, lo que es en robótica en especial,
pienso principalmente en todo lo que es equipo de campo y todo lo que ha avanzado en cuanto a perfilaje de pozos, perforación y demás. Hoy en día cada vez está más incluido lo que es inteligencia artificial en la obtención de registros, por ejemplo, o luego en las plataformas para interpretación, por ejemplo. Mi fuerte es sobre todo esa parte y he llegado a vivir las primeras instancias de pequeños módulos de inteligencia artificial, bueno, en ese momento de desarrollo en Python y demás, para trabajar con modelos más allá de los modelos base que uno tenía para interpretar y demás. Imagino lo que habrá avanzado en ese entonces, ya creo que es 4 años que no toco un software de esos, habrá avanzado un montón, pero todavía hay mucho para hacer. No sé, ¿y qué opinas, Juan? Yo creo que sí que hay mucho para avanzar. La verdad que hay muchísimo de robótica que no está considerado en este momento una new technology. Fíjate que estamos hablando de tecnologías nuevas, entonces todos los robots que hacen automatización en plantas industriales ya no se consideran como nueva tecnología, me imagino yo, estoy tratando de interpretar. Y lo que podemos pensar, que quizás es lo que vos estás pensando, son robots que además tienen inteligencia artificial. Quizás se haya quedado en el costado inteligencia artificial agregada a los robots o, como la gente lo llama, la inteligencia artificial corporizada, digamos. Quizás esté en ese lugar, pero yo comparto contigo que es llamativo, excepto que tenemos que pensar que los robots industriales ya no son una nueva tecnología, si no tienen una inteligencia artificial adentro. Es mi modesta opinión, digamos. Y envidiosa, porque si estás en la isla Margarita, yo estoy... No sé ahí si hay otra pregunta. A ver, me tomo un segundito para ver el chat. Se van a estar En viendo el ustedes. chat no, pero los invitamos si alguien más quiere abrir micrófono y tiene alguna consulta. Y si no, bueno, aprovechar a comentarles que sigan nuestras redes de la SPWLA, donde tendrán información de dónde quedará cargada la charla que brindaron Camila y Juan. Va a estar la grabación seguramente para que puedan acceder a ella. Y sus contactos por si quieren realizar alguna otra consulta o ponerse en contacto con ellos. Ahí vi una mano levantada. Una consulta. Sí, adelante. Estuve muy atento y la verdad que esto va avanzando muy rápido. Y definitivamente dentro de la parte generativa, ustedes contemplaban que obviamente se necesita revisar similitudes en los análisis que uno va haciendo, ¿sí? Y qué bueno poder disponer de ello. Pero sabemos que a nivel mundial son 2 o 3 empresas que albergan la mayor parte de información y falta como una apertura en ese espacio. Entonces es como si esa parte estuviese siendo capturada, como si el acceso al sistema, a la gran masa crítica de información base estuviese restringida. ¿Cómo ven ustedes eso? ¿Para dónde vamos? Yo creo que hay una gran pelea para manejar ese volumen. Coincido contigo. Creo que lo que se refería a Camila era la comparación de información adentro de la propia organización. Sí, de hecho con documentos propios de uno empleando inteligencia artificial. Así que, Porque de hecho, no hablamos ni de sesgos y un montón de cuestiones que están aparejadas con lo que es la inteligencia artificial generativa. Un poco producto de lo que vos mencionás, José. Ok. Muchas gracias. la inteligencia, la información, la información que tiene uno y no los demás es uno de los activos estratégicos en este momento. Y es uno de los diferenciadores estratégicos y lo va a ser los próximos años. Lo digo porque formamos parte de Sapient, que es una empresa que tiene mucha información propia estratégica, digamos. Ok, entiendo. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Creo que hay espacio para una más, ¿no? Porque veo una manito Sí, más. Sí. una más de Brian. Pero solo la pregunta, no la respuesta. La pregunta...
Buen día, Camila, Juan. Una excelente presentación primero. Les agradezco la verdad por todo su tiempo. Mi pregunta es si me podrías comentar, Camila, un poco más sobre los registros que habías comentado y si tal vez con IA han podido ustedes descartar tal vez el tema de problemas litológicos en cuanto a los registros o el enmascaramiento que se viene en el gamma ray o la resistividad de los registros. Buenísimo. Por problemas litológicos, por supuesto. Buenísimo. Creo que no he charlado particularmente de registros en esta presentación, pero sí hemos estado trabajando no tan directamente con las correcciones que ya incluye, por ejemplo, las distintas herramientas de perfilaje, pero hemos trabajado con distintos perfiles ya en crudo de distintos clientes de la industria, trabajando un poco con algunas correcciones, obviamente en base a lo que es la literatura y demás, a partir de sí los modelos de IA predictiva, ¿sí? Por medio de lo de IA predictiva, que no son otra cosa más que estadística. Detrás de esos modelos hay una fuerte pata estadística. Entonces, por medio de Machine Learning, sí hemos llevado a cabo todo lo que es la parte de preprocesamiento de curvas, suavizado y demás en pos de un proyecto que no presentamos, pero que era predicción de productividad de pozo. O sea, al final de toda la historia era llegar a un modelo predictivo de pozo. Ok. Y en este caso, con el modelo predictivo, ustedes tal vez lo compararon al final con la producción real en campo. Exacto, bueno, de hecho era ¿Cuál fue supervisado. exacto. Sí. ¿Y cuál fue la comparación entre los resultados de Machine Learning y campo? O sea, ¿qué porcentajes tuvieron en Buenísimo. Llegamos similares? a una accuracy de, si no estoy equivocada, un 82%. Un Ah, ok. 82%. Sí. Okay. Fue súper bueno ese modelo. Obviamente dependía mucho de la calidad de la información con la que trabajábamos. Particularmente en un primer caso trabajábamos con un determinado campo que teníamos un montón de información de muy buena calidad. Llegamos a ese número. Subsecuentemente a eso fuimos a una etapa en otro campo, intentamos aplicar la misma metodología, pero nos encontramos en una situación donde faltaba información, entonces no se llegó a la misma calidad por ese mismo motivo. Así que un poco la moraleja de todo esto es que el resultado va a depender mucho de la información con la que nosotros arranquemos. No solamente en lo que es predictiva, trasladarlo a todo, ¿no? A instrucciones, a prompting. Depende muchísimo de la calidad que vos estás ingresando. Ok, perfecto. Camila, muchas gracias. No, por favor. Muchísimas gracias a todos. Bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias por este espacio, Camila, Juan. La verdad, un placer compartir con ustedes, que ustedes compartan con nosotros todo ese conocimiento que tienen sobre la inteligencia artificial. Y bueno, los invitamos a seguir en nuestras redes para que estén atentos a las grabaciones y próximos eventos. Muchas Muchísimas gracias. gracias. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Excelente presentación. Nos vemos. Hasta luego. Que tengan linda Hasta semana. luego.